Es una forma del fruto del Espíritu que tiene muchas palabras. En el Nuevo Testamento encontramos estas 9 y una de ellas es la paz. Hemos dicho que Dios es Dios de paz, pero en este texto que vamos a leer ahora, de Filipenses capítulo 4, del versículos 6 hasta el 14, aparece la expresión Dios de paz y también paz de Dios. Así pues, esta reflexión se refiere a la paz de Dios, la paz de Dios. Dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta expresión se refiere a cuando se supone que no debemos de tener paz, y sin embargo la paz de Dios ahí está presente en nuestra vida. Sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, toda explicación racional de las situaciones. No es lo mismo que la resignación. La resignación demuestra una gran fuerza de voluntad, un carácter duro, tal vez un corazón encallecido, o tal vez unas ganas de enfrentar las dificultades con una voluntad y una gran fortaleza personal. Aquí estamos hablando del fruto del Espíritu, algo que Dios realiza en nuestra vida. No es algo que no es una característica nuestra, sino es una característica de Dios. Es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando se supone que debiéramos estar desesperados, ahí está la paz de Dios. Cuando se supone que debiéramos estar desconsolados, ahí está la paz de Dios, sobrepasando todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos, es decir, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras dudas, todo lo que conforma nuestro ser interior, el corazón, el pensamiento, está guardado, está contenido por la paz de Dios. La paz de Dios está sirviendo como un amortiguador para que nuestros corazones no nos traicionen y nos hagan cometer pecado, para que nuestros pensamientos no nos hagan daño y nos hagan dudar del amor de Dios, para que nuestros corazones y nuestros pensamientos no se confabulen en contra nuestra y nos hagan abandonar a Dios, darle la espalda a Dios por nuestros razonamientos y por nuestros sentimientos de miedo, de angustia. Esos corazones miedosos, angustiados, y esos pensamientos de duda y de abatimiento están contenidos, guardados
por la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. A mí me parece que esta frase es sumamente rica, porque sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que hay un gran obstáculo en el entendimiento. Cuando lo que entendemos, lo que vemos, lo que perciben nuestros sentidos, lo que nosotros pensamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, nos dice, no hay que tener paz. Nos dice, abandona toda esperanza. Nos dice, entrégate al pánico. Nos dice, ya este es el tiempo para ponerse a gritar, para ponerse a llorar desconsoladamente. Sobrepasa todo entendimiento la paz. Es decir, el entendimiento, es posible que el entendimiento se constituya en un enemigo nuestro. Me remite al episodio del Evangelio cuando el apóstol Pedro se hizo más famoso que todos los otros apóstoles porque caminó sobre el mar. El apóstol Pedro, junto con todos los apóstoles, estaban en una barca y la barca en medio del mar estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Estoy en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Qué elegante es la versión de la Biblia. Dieron voces de miedo. En realidad quiere decir que se pusieron a gritar. Como mujeres miedosas, como niños, como hombres llenos de miedo. Se pusieron a gritar de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el que responde de manera intempestuosa, el que se parece tanto a nosotros por sus arranques, por su manera de responderle al Señor. Y muchos hemos pensado que Pedro era muy arrojado y muy valiente, porque él le dijo, Señor, manda que yo vaya a caminar sobre el agua. Pero en realidad, esta respuesta de Pedro esconde un temor muy grande en Pedro. Es decir, la barca donde está Pedro está hundiéndose y Jesús está caminando sobre el agua. Quiere decir que de alguna manera Jesús tiene que estar parado sobre algo más firme y más sólido que la barca donde vamos nosotros. Entonces la reacción de Pedro realmente está motivada por miedo, pero es un miedo que lo hace, en lugar de retraerse, lo hace avanzar. Es un miedo que lo empuja, un miedo que lo impulsa a decir, Señor, si en realidad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues el Señor Jesús inmediatamente le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿cómo se ve el viento? ¿Verdad? El viento se siente, se oye, pero Pedro lo vio el viento, es decir, un viento tan fuerte que se podía ver. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Dónde está tu fe? Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó por el entendimiento. El entendimiento fue un enemigo de la fe en el caso de Pedro. El entendimiento de Pedro, es decir, la capacidad de razonar, que calculó la fuerza del viento, se dio cuenta que era un viento que lo podía tumbar y se dio cuenta que había olas, que era una circunstancia totalmente irracional, que no se puede caminar sobre el agua. Entonces la razón, la lógica, el entendimiento ahogó la fe de Pedro. En este ejemplo vemos cómo el entendimiento puede ser un enemigo de la paz y de la fe, cuando la fe
está centrada en Cristo y nosotros nos ponemos a averiguar, a sacar cuentas, nos ponemos a contar, nos ponemos a fijarnos en lo que se ve, en lugar de fijarnos en lo que no se ve. Cuando el Señor habla de la fe de Abraham, dice que Abraham vio al invisible y caminó buscando a la nueva tierra prometida sin fijarse en lo que se ve, sino más bien en lo que no se ve. Cuando nosotros sacamos cuentas, estamos viendo, no es que no se puede, es que va en contra de toda lógica. El entendimiento actúa para apagar nuestra fe. El entendimiento es un enemigo, pues, de nuestra fe. Y nos damos cuenta, efectivamente, que todo cuerpo pesado, como el de Pedro y como el de cualquiera de nosotros, no puede flotar sobre el agua. No podemos caminar sobre el agua. Eso es en contra de la razón, en contra de la lógica, en contra del entendimiento. Y sin embargo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios nos da, que el Dios de paz nos da, va más allá de nuestros cálculos, va más allá de las sumas y restas que hacemos, va más allá de cómo nosotros pensamos que las circunstancias están en nuestra contra. Y se manifiesta gracias a estas 4 causas que provocan la paz de Dios. Todo es por la gracia de Dios, es fruto del Espíritu. Pero ahí están estos 4 medios de la gracia de Dios en el texto de Filipenses 4. El primero de ellos es la oración, porque dice el apóstol Pablo, no estén afanosos por nada, más bien pónganse a orar. No tengan miedo, sino que Dios conozca vuestra oración. Que Dios conozca las peticiones que ustedes tienen. Pónganle delante de Dios sus preocupaciones. Pongan delante de Dios sus peticiones con ruego y con oración y con acción de gracias. Ruego, oración, acción de gracias, petición, todo habla de una vida de oración. Entonces esa es la primera causa o el primer causal para que exista la paz de Dios en nuestra vida. Pues tenemos que conectarnos con Dios por medio de la oración. Tenemos que orar. Al orar estaremos haciendo uso de este gran recurso que Dios nos da, la paz. Entonces la paz de Dios, del Dios de paz, vendrá a nosotros guardando todos nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, si nosotros oramos. La segunda causa de la paz de Dios no solamente es la oración, sino también es el recto pensar. Dice ahí en el versículo 8, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay una virtud, me encanta ese condicional, porque cualquiera de nosotros puede decir, es que no hay nada bueno en qué pensar. Bueno, la palabra nos dice, búscale, escarba. Tiene que haber algo, alguna virtud. Por eso dice, si hay virtud alguna, escarba. Si hay algo digno de alabanza, escarba. Concéntrate en eso. Di a tu mente que piense en lo bueno, que piense en lo positivo. Cuando somos completamente críticos, cuando somos negativos, somos gruñones y grinches, pues porque estamos con los ojos mirando todo mal. Y Jesús dice, si el ojo es malo, entonces todo el cuerpo es malo. Pero si el ojo es bueno, entonces todo el cuerpo será bueno. Depende de la manera en cómo vemos la realidad. Entonces así será nuestra realidad. Si nosotros vemos que todo está mal, que todo está lleno de maldad, de vicios, de enfermedades, entonces bueno, eso será como una especie de proyección de lo que nosotros tenemos adentro. Pero si nosotros nos concentramos en lo positivo y pensamos, decimos a nuestro pensamiento, vas a pensar lo bueno, vas a pensar lo verdadero, vas a pensar lo justo,
vas a pensar lo puro. Uno de los primeros retos para la prueba de fuego de los matrimonios es que si no tienes algo positivo que decirle a tu pareja, no le digas nada. En este día piensa que si no le vas a decir algo bueno, algo positivo, una virtud, algo digno de alabanza, tiene que tener algo bueno. Pues si no lo dices, entonces no digas nada. Porque entonces quiere decir, estás en el proceso de dejar de pensar en lo malo para comenzar a pensar en lo bueno. Y no solamente se refiere a las relaciones entre esposo y esposa, se refiere a todo en la vida. Algún hermano, alguna hermana, algún amigo, alguna vecina, algún vecino, alguna situación en el trabajo. La manera de pensar es este segundo causal para que tengamos paz. La paz de Dios, del Dios de paz. La paz del Dios de paz vendrá a nosotros cuando en nuestro pensamiento estemos ocupados en pensar en lo puro, en lo justo, en lo amable, en lo bueno, en lo que es de virtud, en lo de buen nombre, en lo digno de alabanza. El tercer causal o la tercera causa para poder tener la paz de Dios, el tercer medio de gracia, porque esto es por gracia de Dios, la paz de Dios es un fruto del Espíritu. Aparece también en este texto y es la correcta conducta. No solamente la oración, no solamente ocupar la mente en lo positivo, también es vivir correctamente, vivir en lo positivo. Porque dice ahí el versículo siguiente: lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Para que tengamos la paz del Dios de paz, pues hay que tener un buen comportamiento. El que nada debe, nada teme, dice el dicho. Y más o menos es lo mismo que dice la Biblia. Es decir, si andamos en buenos pasos, no tendremos nada que temer. El Dios de paz estará con nosotros si nosotros nos conducimos correctamente. El ejemplo que da el apóstol les dice: así sigan a Cristo. Así lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron de mí, lo que ustedes oyeron de mí, como me vieron seguir a Cristo, pues sí, ustedes también sigan a Cristo. No se trata solamente de pensar bien, positivamente. No se trata solamente de tener una vida buena de oración. Se trata de tomar buenas decisiones. Se trata de actuar correctamente. ¿A dónde te llevan tus pasos?, decía aquel canto. ¿A dónde irás a parar? Eso es la manera de vivir. Las acciones que realizamos tienen que ser correctas. Y la paz de Dios, del Dios de paz, estará con nosotros. Una vida de oración, un pensamiento correcto, una acción correcta, una manera correcta de vivir. Y finalmente, el último medio de gracia que aparece en este hermoso texto es la participación en las tribulaciones. El apóstol Pablo estaba ya en la cárcel y le llega de los filipenses una ofrenda. No sabemos cuánto, si era mucho o poco. Sí sabemos que los filipenses eran pobres, no tan ricos, no tan ricos como los otros, los de Corinto, por ejemplo, que eran de buena posición. Pero los filipenses no. Y entonces Pablo recibió esta ofrenda y les agradeció. Dice: les agradezco no realmente porque yo me esté muriendo de hambre, sino porque ustedes están cuidándome y eso me da mucho gusto. No me dejan solo, ¿verdad? Y les dice: yo puedo vivir humildemente, también puedo tener abundancia, estoy bien entrenado para comer una comida muy completa, y al mismo tiempo estoy entrenado para comer poquito o guardar ayuno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ustedes hicieron bien, hermanos, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, esa participación, haciendo comunidad solidaria, hombro a hombro,
en medio de la tribulación es una fuente de paz de Dios. Aquella persona que está sufriendo, que tal vez está como viéndose hundir en medio de las olas, como el apóstol Pedro, sabe que puede tener la paz de Dios cuando tiene hermanos y hermanas que participan en la tribulación, que no lo dejan solo, que miran cómo anda y que miran qué necesita y dicen, yo no tengo mucho, pero lo que tengo te comparto. Entonces ese compartir, esa comunidad, esa participación cristiana en la tribulación es una fuente tremenda de paz. La iglesia, la familia de la fe, es una fuente de paz, de la paz de Dios. Cuando estamos solos, cuando estamos lejos de casa, cuando estamos lejos de nuestro país, cuando estamos con grandes necesidades, saber que hay hermanos que participan con nosotros en la tribulación es una fuente de la paz del Dios de paz. Así pues, estas son las 4 causas que producen la paz de Dios. Son como medios de gracia. Que si queremos que la paz de Dios se muestre en nuestra vida, por la gracia de Dios, como fruto del Espíritu, pues hay que tener una vida de oración. Oremos que el Señor no se quede, sin saber, pues, qué es lo que nos pasa. Que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones, con acción de gracia. Pongamos nuestros pensamientos en lo positivo, pensemos en lo bueno, pensemos en lo positivo, en lo verdadero, y de lo que llena nuestros pensamientos hablará nuestra boca. Podremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de que haya escasez, a pesar de que haya situaciones, todo lo puedo en Cristo porque el Señor me fortalece. Y tengamos una correcta manera de vivir, ¿verdad? Pues el que nada debe, nada teme. Con esta confianza podemos enfrentar las circunstancias de la vida con la paz de Dios, cuando nuestra conducta está en lo correcto, imitando el buen ejemplo de pastores, profetas, apóstoles, santos, hombres y mujeres de la fe que han vivido antes que nosotros. Y finalmente, tendremos la paz del Dios de paz si participamos unos con otros en las tribulaciones, así como los filipenses participaron con Pablo, dándole una generosa ofrenda en sus necesidades. Nosotros participamos unos con otros en nuestras tribulaciones y así el Señor nos da su bendita paz. Que el Señor nos bendiga a todos y nos haga muy ricos en fruto, amor, gozo y paz. Amén.